lesiones piramidales, en realidad. Y dar respuesta a lo que ya seguramente ya tienen en su tarea. A ver, pero comenzaremos. ¿Qué trastornos motores usted espera encontrar en estos 4 pacientes? Bueno, ¿quién quiere leer la guía? Les leo. Lesiones piramidales, problema 1. Del estudio de la resonancia magnética nuclear se comprueba la existencia de un síndrome lacunar en el brazo posterior de la cápsula interna derecha, con ubicaciones anatómicas diferentes, en 3 pacientes que sufrieron sendas crisis hipertensivas y con estudios anteriores de ateromatosis de origen carotidio comprobados por Doppler. A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Qué podríamos encontrar en la rodilla de la cápsula interna? Que ya estábamos trabajando este problema en la clase, ¿recuerdan? ¿Quién quiere responder? Les había pedido que lean un poquito lo que era la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar para que entiendan un poco esto, ¿sí? Esos son sus estudios de lo que es anatomía, porque esa es la parte anatómica en realidad, ¿sí? ¿Y qué creen que podríamos encontrar? En la rodilla de la cápsula interna. Fíjense que aquí está la rodilla. Acá. Este es el brazo posterior. Este es el brazo anterior de la cápsula interna. Y en la rodilla, por la rodilla atraviesa el tracto córtico nuclear. Si se fijan en el dibujito, vean cómo la vía piramidal, que en realidad tiene tres secciones, está compuesta por el córtico, por el tracto córtico espinal, por el córtico nuclear y por el córtico rubroespinal. ¿Recuerdan? Pero si seguimos aquí en el dibujo, vemos que la vía piramidal es la vía principal de la descarga o de conducción del patrón motor desde el centro motor hacia los núcleos motores somáticos del tronco, ahí habíamos visto. Ahí tiene la relación con la conexión de los núcleos motores somáticos del tercer, del cuarto y del sexto par craneal en el mesencéfalo. Fíjense aquí, tercero, cuarto y sexto. Sí, tiene relación, porque si se fijan, por algo nos ha servido unamos este dibujito, ¿sí? Que es el homúnculo, ¿verdad? Fíjense cómo de las partes más inferiores, que son las más importantes, más grandes, representadas en el homúnculo motor, ¿sí? Están lo que es la laringe, la lengua, los labios, la nariz, párpado, la ceja, el cuello, el pulgar, ¿sí? Los dedos de la mano. Luego tenemos la muñeca, el codo, el hombro, el tronco, la rodilla. Vean esta parte. Es la principal, ¿verdad? Pero fíjense cómo salen las fibras, Para formar en este trayecto están yendo las fibras
que forman lo que es en su trayecto, son fibras que van a formar, van a atravesar la cápsula interna. El piramidal, vengan a ver por acá, las que van de esta parte es el córtico nuclear, fíjense. Y luego ya tenemos el córtico supraespinal. Todos atraviesan la cápsula interna. ¿O no? ¿Han leído eso? Ya estábamos viendo. Vean que también, si vamos a ver más abajito, a ver si esto lo puedo levantar un poquitito. En el mesencéfalo están los núcleos del tercer, el cuarto y el sexto par. Pero a nivel protuberancial está el quinto par y el séptimo par, ¿sí? Y ya en el trayecto de esta parte que vendría a ser el bulbo raquídeo, hay fibras que salen de este córtico nuclear. Fíjese que son las córticos nucleares que atraviesan la rodilla, dan fibras hacia el noveno, el décimo, el 11º par, el 12 par. De esto concluiríamos que un componente de la vía piramidal que lleva el patrón motor a estos núcleos motores somáticos hasta el tronco se llaman, es el tracto córtico nuclear o córtico vulvar, en algunos libros está así. Un poquito, por favor. Si se entiende. Y es este tracto córtico nuclear que se origina en las porciones más laterales de la corteza, fíjense, más laterales de la corteza, atraviesan la rodilla de lo que es la cápsula interna, ¿sí? Bajan hacia el tronco. O sea que también se originan en la corteza motora primaria, las que tienen el control de estas áreas, como las que son las responsables de controlar a los músculos de la mímica facial, habíamos dicho, del habla, y de controlar los músculos de la porción superior del cuello. O sea, son haces que se desprenden también de la vía principal, o sea, que son de la vía piramidal, por eso tiene importancia, ¿sí? Entonces, si hablamos de mímica facial, de habla y demás, ¿sí? Es a nivel superior, donde se conectan por este tracto que es el córtico nuclear. El resto viene a ser la vía córtico espinal. Fíjense, el córtico espinal, que son las que decusan, ¿sí? En el bulbo y se van hacia el lado contrario. Por eso a veces se lo llaman el tracto córtico espinal lateral cruzado. Terminan en la médula. ¿En qué parte de la médula? En la neurona motora de la asta anterior de la médula. ¿Están ahí? Yo creo que tienen que estudiar un poquitito, chicos. Miren que el próximo, terminamos esta guía, la terminamos con cerebelo, sí o sí, el lunes, y el
o el martes diré con ustedes, y el viernes van a dar examen oral de toda la guía. Guía que se termina, próxima clase es el examen, la defensa de la guía. Ahora ustedes respóndame, ¿qué pasará si hubiera una lesión como la que nos refiere, que está corroborado inclusive por Doppler? ¿Sí? Básicamente aquí nos está diciendo que es un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué lesiones vamos a encontrar en la rodilla si se afectara a la rodilla, a esta parte, en la rodilla de la cápsula interna? ¿Quién me responde? Doctora, parálisis facial contralateral y hemiplegia del mismo lado. Sí, eso es lo que vamos a encontrar. No, doctora, ¿no sería una parálisis facial central? Esa es la parálisis facial central, ¿no? Porque es contralateral, fíjense. Si se corta a este nivel, a nivel de la cápsula, llegará el filete, o lo que pasa que el nervio facial tiene dos núcleos, ¿verdad? Y les reciben aferencias no solo del el tracto córtico nuclear, sino también del córtico espinal, ¿ya? Pero como está lesionado este nivel, solamente un filete, el que cruza, es el que va a mantener, el que va a producir la parálisis facial contralateral, ¿no? Cuando es contralateral, hablamos de que es una parálisis facial, pero en este sentido, esta parálisis facial va a afectar el cuadrante inferior de la cara, de la hemicara contralateral, ¿no? Contralateral a la lesión del facial. Esa es la parálisis central, de origen central. En cambio, si ustedes pueden ver, la que es más frecuente es la parálisis facial periférica. Y esa le afecta las dos partes, o sea, los dos cuadrantes de la cara. Los dos cuadrantes, también es contralateral, pero afecta los dos cuadrantes de la cara, ¿sí? Y por cuanto vamos a ver que hay parálisis de los músculos frontales, caída del párpado superior, la epífora, vamos a ver que se desvía igual la boca, ¿no? Pero esa es una parálisis facial periférica, esas son por lesiones en los núcleos del facial. Lesiones que afectan la vía del facial, pero a nivel periférico, no central. Y esas son las que más vemos, las que más se presentan en los jóvenes. Ustedes habrán escuchado a sus abuelitas que les dicen, no salgas así, abrigate, te va a dar el aire, dicen, ¿no ve? ¿Por qué creen que dicen así? Te va a dar el aire y se va a torcer tu cara, dicen. En la jerga vulgar, ¿no? Dicen así, ¿por qué? Porque las parálisis faciales, generalmente en los jóvenes, las periféricas, se producen o por virus o por frío, a frío. Si hay infecciones continuas, como puede ser una otitis o demás, porque ustedes saben que por ahí salen, ¿no? Las fibras del facial, por el peñasco. Entonces, cambios de temperatura pueden afectar. Se inflama el nervio y obviamente hay la parálisis periférica, pero esa parálisis periférica también es contralateral, pero abarca toda la hemicara. En cambio, la parálisis central que nos pide aquí que respondamos, ¿sí?
Solo porque nos ubiquemos la vía, porque no nos importa la enfermedad, ¿ya? Va a haber una parálisis facial. ¿Y por qué me dicen que va a haber una hemiplegia contralateral? Doctora, ¿sería porque la lesión del tracto corticonuclear se ha ocurrido antes de la decusación? Claro que está arriba. No, pero si está arriba, a ver, si se corta este nivel, fíjense. Aunque decusen, ¿no? Las fibras, ¿será del contralateral hemiplegia? Doctora, se podría decir que la hemiplegia no sería contralateral cuando la lesión estaría por arriba de la decusación y es contralateral cuando el núcleo se originaría por debajo de la decusación. No sé si estoy bien. Claro, o sea, no, más bien tendría que ser, sí, una hemiplegia contralateral, ¿por qué? Porque está arriba la lesión, vean este nivel. Y si este nivel no hay ninguna decusación. Y desde aquí, aunque decusten las fibras por abajo, ya no le va a llegar los impulsos, fíjate, Gabriel, ya no llegan los impulsos hasta acá. Así que, decusen o no decusen, fíjense, se corta acá, ¿cómo van las fibras? El tramo mayor del piramidal o del córtico espinal decusa, ¿no? A nivel vulvar. Si hay el compromiso del córtico espinal, sí, tienes razón, tiene que ser contralateral. La lesión, la hemiplegia. Cuando las lesiones son de la médula para abajo, por debajo del bulbo, esas son del mismo lado de la lesión. Por ejemplo, si está cortado a nivel cervical 7, el tramo córtico espinal, va a haber parálisis hacia abajo, porque ya ha decusado la vía. Entonces, en este caso, sería una parálisis facial de origen central que afecta el cuadrante inferior de la cara contralateral a la lesión, ¿sí? La parte inferior, pero, ¿no? Y habría una hemiplegia contralateral. ¿Así tienen todos? Sí, doctora. ¿Se entiende? ¿Quién ha puesto lo contrario y no lo quiere explicar? ¿Y por qué? Porque ahí dice fundamente. Fíjense cómo bajan. Si digamos aquí ya es para el córtico espinal, hablando de lo que es la hemiplegia. Bien, la lesión está acá, ¿sí? Entonces, y habrá parálisis porque no se va a transmitir las órdenes motoras por acá. ¿Y cómo cruza? A ver, contralateral. Porque está por encima de la decusación. Entonces, si todos han puesto que hay una
parálisis facial y hay una hemiplegia contralateral, así es. Quiero hacerlos dudar un poquitito, pero explíqueme por qué, de nuevo. Gabriel. Doctora, sí, yo he puesto en la respuesta que era una parálisis central facial, que esta era contralateral por el núcleo que se originaría, ¿no? Que este estaría por debajo de la decusación, pero también puse que mientras que la hemiplegia no es contralateral, sería porque la lesión estaría por arriba de la decusación. Por eso era mi participación para saber si estaba en lo correcto o no. No, pero es contralateral, Gabriel, Sí. porque está encima de la decusación. Los demás, ¿qué dicen? Sí, está bien, doctora. Sí, doctora, está bien. ¿Estamos de acuerdo que es contralateral la hemiplegia? Bueno. ¿Y qué pasaría en la porción superior del tercio superior del brazo posterior de la cápsula interna? Por acá. No se olviden que el brazo posterior se divide en el tercio superior, en el medio y posterior a su vez. Hay fibras que también del córtico espinal también van hacia la... ¿Qué habrá? Fíjense que está dice, porción superior del tercio superior del brazo posterior. ¿Qué habrá por acá? Porque no se olviden que estos tramos ya son sensitivos. Fíjense que aquí, fíjense en el dibujito. Todo esto de la cápsula interna del brazo posterior está prácticamente a cargo de las fibras, aquí, estas, son corticoespinales, del tracto corticoespinal, que va desde la corteza hacia la médula. Fíjense, está acá. ¿Qué creen que hay? Y está a este nivel la lesión. O sea, fíjense que están proyectadas las fibras que traen la información, ¿no? O la respuesta, la información para responder. Con movimientos, obviamente, ¿no? Una respuesta motora. Fíjense, acá. Doctora, Ujú. podría ser que como la porción superior del tercio superior del brazo posterior de la cápsula interna se ha encargado de lo que era del control del miembro superior, se podría generar lo que es una monoplegia, porque digamos se afectarían lo que son las fibras encargadas del movimiento del miembro superior. Exacto, una monoplegia.
Y vean que como lo que les decía en la anterior clase, ¿no? Las alteraciones que vamos a ver de estas vías son parálisis, que se llaman plejías. Es lo mismo, parálisis o plejías, que es la anulación del movimiento. No hay una respuesta al movimiento. Vamos a ver las plejías que pueden ser monoplejías si afectan un miembro, biplejías si pueden afectar a los dos miembros superiores. En este caso sería las plejías, las crurales para los miembros inferiores y las braquiales para los miembros superiores, si fueran las dos afectadas. O los dos miembros inferiores con parálisis, hablaríamos de una parálisis crural. Y de la cintura escapular del miembro superior es braquial. Esas son las parálisis o plejías. Ya, si solo hablamos de un miembro, hablamos de una monoplejía. Si hablamos de los 4 miembros, podríamos hablar de tetraplejía o cuadriplejía, que le llaman también, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de cervical superior de la séptima, ¿sí? Una lesión completa de médula me da una cuadriplejía y también me va a alterar algunas de las funciones como la fonación, deglución y demás. No se olviden que el córtico nuclear termina a nivel de tronco y cuello con estos. Si está en el bulbo y una lesión de bulbo, me afecta muchas cosas, inclusive la muerte. Una muerte instantánea. Dicen, se ha caído de nuca y se ha muerto. Ese ratito no ha dado tiempo a nada. ¿Por qué? Porque ahí en el bulbo también hay otros centros importantes, formación reticular y demás. En esas partes están estos núcleos. Y aparte están centros importantes como el del respiratorio, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Cuando hablamos de formación reticular y demás. Entonces, sí, esa es la respuesta. Una monoplejía. Doctora, una duda. En la cuadriplegia se puede decir que se vería más afectadas las piernas que los brazos. ¿En una qué? ¿Se pueden ver más afectadas las piernas que los brazos en una cuadriplegia? Los 4 miembros. Depende del nivel cervical en que haya sido dañada la médula. Vean, son bilaterales y van a estar debajo de la decusación. O por debajo en la decusación, por debajo de la decusación. Y ahí son contralaterales, pero imagínense si es una sección completa de la médula a nivel cervical. Séptima cervical, por ejemplo. O quinta cervical. Y ahí hay una cuadriplegia. Se afectan los miembros superiores y depende la lesión, ¿no? Hipotéticamente hablando. Los cuadriplégicos, los 4 miembros están afectados, no solo los 4 miembros, se conservan algunas funciones que son reflejas, pero más no, decididamente no se mueve nada. El paciente no puede moverse. Los cuadriplégicos, por ejemplo. Han visto ahí grandes artistas, inclusive, que pintan con la boca. Y son cuadriplégicos. Bueno. Muy buenas noches a todos los que están en nuestra plataforma virtual para dar continuidad a un minuto, por favor. Que tenemos en plataforma a nuestra expositor. Ya. Bueno, entonces era una monoplejía, ¿verdad?
El ejercicio que les estamos, que se plantea en esta guía es que ustedes conozcan las vías, no nos vamos tanto a las enfermedades, sino conozcan las vías y puedan ustedes saber cómo va la respuesta motora a través de estas fibras y cómo se podrían afectar, ¿sí? Dependiendo de los niveles. ¿Y qué pasará con la tercera pregunta? Porción inferior del tercio superior y superior del tercio medio del brazo posterior. Fíjense acá. Nos ubicamos a este nivel. Diríamos que el tronco está paralizado. Se podría decir que habría afectaciones en el tronco, doctora. ¿Pero de qué tipo? ¿Habrá parálisis? ¿Cuáles son los músculos que mantienen el tono postural? Es decir, si hubiera una parálisis nos morimos. ¿Por qué? Sin músculos respiratorios. Los músculos intercostales son muy importantes para la respiración, para que la caja torácica se expanda en la inhalación y la expiración. Metamos y saquemos el aire. Si habría parálisis, por ejemplo, un Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente viral. Se mueren por asfixia. Se paralizan los músculos. Llegan a paralizarse los músculos respiratorios y se muere. Paciente. No es una enfermedad que es una parálisis ascendente. Pero no nos vamos a las enfermedades, ¿no? Para que tengan idea. ¿Qué hace el córtico espinal a nivel del tronco? Aparte, coadyuvado por por los núcleos retículo-ponto-espinales y los retículo-ponto-bulbares, que ya los hemos visto cuando hablábamos del plano motor, con los ejemplos anteriores. Fíjense que esto aparte se corresponde con esto, ¿no? Porque son las fibras que vienen de todo lo que es la corteza motora primaria. Van pero este nivel es a nivel de tronco.
Estamos avanzando tan lentito que ya no están revisando, no están viendo. ¿Qué hemos dicho? Que cómo se mantenía la postura. Los movimientos se realizan a partir de una postura estable. Y para que haya una postura estable, hemos visto cómo es el proceso del mantenimiento del tono de la columna. ¿Qué han puesto en su tarea? ¿Qué respondieron? Doctora, al haber un daño en esta ubicación, hay el daño del control de músculos axiales y miembros inferiores y también de los superiores, causando una afección en tono postural, causando una parálisis del tronco, de los músculos izquierdos más que todo. ¿Qué dicen sus compañeros? Eh, por mi parte, yo puse que podría haber una afección en el córtico espinal, en el control de miembros superiores, en el control de los músculos axiales y en los miembros inferiores. Ahora, en cuanto a estos, se podría decir que va a haber afectaciones en el tono muscular, en la postura, y también podría decirse que va a haber una espasticidad. Estoy de acuerdo con lo último. Claro, y el tono, ¿no? El tono, o sea, el tono que se mantiene por lo que es los músculos axiales de la columna, de los miembros inferiores, pero de miembros inferiores. Pero aquí lo que encontraríamos, como dice Gabriela en su última parte, es que encontraríamos espasticidad. Vean que cuando hablamos de tono, yo ya les había dicho, podemos decir que hay hipotonía, hipertonía, y si la hipertonía ya es muy exagerada, ya se llama espasticidad. Entonces, a este nivel de la porción inferior del tercio superior y superior del tercio medio del brazo posterior, de la cápsula interna, diríamos que habrá una hipertonía, una espasticidad, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de tronco, solamente de tronco, en esta parte. Así que ya no le pusiera nada de lo que son las piernas, demás, el tronco. El tono postural, ¿sí? Sería el que estaría y encontraríamos una hipertonía o espasticidad. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí, como dicen, tronco estaría afectado. El tono postural. Estarían comprometidos los músculos axiales de la columna. ¿Sí? Habría un hipertonismo. ¿Y por qué habría una hipertonía o espasticidad? Acuérdense cómo funcionan los retículos continuos y los retículos vulvares, que son antagónicos.
Acuérdense que los reticulopontinos son excitadores y los retículo-bulbares son inhibidores. Por cuanto no habría oposición de los bulbares, que amortiguan el tono, ¿verdad? Y esos serían los que afectarían, no se opondrían y habría una hipertonía o espasticidad, porque no se olviden que los retinobulbares tienen conexiones aparte con el cerebelo, con la corteza. Tienen fibras que van a llegar de otros centros, de lo que llamamos el sistema extrapiramidal. En cambio, los retinopontinos son directamente, responden a lo que es la corteza. Y eso lo hablamos cuando al inclinarnos, para cambiar la postura, para pararnos, para sentarnos, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces que aquí habría hipertonía y espasticidad. Porque las señales que vienen de de estos núcleos córticos, retículo espinales, son excitadoras y no tienen freno. No hay la función amortiguadora de los bulbares y de los extrapiramidales que coadyuvan para amortiguar. Vean. Ya. ¿Se entiende, verdad? Esa es la función de la práctica, de unir todos los conocimientos que se van viendo por separado. Pero aquí los vamos a juntar todos en la práctica. Si no, no tendría sentido, son las relaciones que tienen. Ya. Vámonos al punto 4. Porción inferior del tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Qué va a haber? Doctora, ¿habría un daño de los miembros inferiores causando una hemiplegia ipsilateral? Una hemiplegia del mismo lado. ¿Por qué? Porque la vía córtico-espinal, que por bajo del bulbo, el bulbo está por acá. Aquí está la decusación, fíjense. Decusa, ¿verdad? Pero hay un tracto que va directo. ¿Cuál es? Hay fibras que van directas. Pero la lesión es arriba, a nivel de la cápsula interna. Entonces, es del mismo lado. Y lo que habrá será una hemiplegia, pero del miembro inferior. ¿Sí? Fíjense, aquí está. Del mismo lado, ¿verdad?
Doctora, yo tengo una duda. ¿Por qué sería ipsilateral si estábamos hablando que era un daño que había en la porción inferior del tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna? Y como mencionaba hace rato, la cápsula interna está por arriba de la decusación. ¿No sería contralateral? ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Quiénes dicen que es del mismo lado y quiénes dicen que es del lado contrario? Doctora, yo busqué que cualquier daño que se da por encima de la decusación piramidal sería un daño contralateral y lo que daría por debajo de la decusación piramidal sería ipsilateral porque sería del mismo lado. Eso. ¿Mm? Porque la lesión está arriba. Aparte, tendríamos que diferenciar, eso sí ya los mataría, ¿no? Si es del lado izquierdo de la cápsula interna o del lado derecho. Porque fíjense, son dos y estos están en el cerebro. Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Todo lo que está por debajo de la decusación sería una lesión por debajo de la decusación, sería del mismo lado. Si es por debajo de la decusación, es ipsilateral. Si es por encima, Contralateral. ya pues. Gracias, doctor. Bueno, pasemos al otro ejercicio. ¿Qué nos pides? Una lesión en el pie del pedúnculo derecho. Les digo que está por acá. Doc, yo he tratado de resolver esa lesión, pero no sé si es que lo he hecho bien. ¿La puedo leer? A ver, Mm, mejor no nos explicas. ya. Acostúmbrense a leer, ya no estamos en clases virtuales. Ya, entonces decía que la lesión del pie está en la lesión del pie del pedúnculo derecho, ¿no? Entonces, como hay una lesión al nivel del pie del pedúnculo, va a haber una alteración en lo que va a ser las fibras del trácteo córtico-pontino y el piramidal, que sería el trácteo córtico-espinal, porque lo que es la parte, ¿no? Que el pedúnculo se divide en dos partes, la del tegmento y la del pie del pedúnculo, que está separada por esa sustancia gris que va a haber. La parte del pie del pedúnculo solo está conformada por esas fibras del córtico pontino y del córtico espinal. Y entonces, en lo que sería la parte del pie del pedúnculo, vamos a encontrar esas dos fibras, y si llega a haber una alteración, va a causar lo que va a ser una hemiplegia, que va a estar contralateral, porque está por arriba de la decusación, y va a ser esta hemiplegia del lado izquierdo, porque como es contralateral y nos está diciendo que la lesión es en el pedúnculo derecho, se va a dar lo que es esa hemiplegia contralateral del lado izquierdo. Por ahí vamos. ¿Qué dicen sus demás compañeros? Casi, casi. Alguito más te ha faltado. Doctora, yo también he encontrado de que el tercer par craneal está comprometido, que es el oculomotor,
o motor ocular común, que va a haber un daño en sus fibras porque él nace aquí en esta parte, en el pedúnculo cerebral, lo que va a causar incapacidad y dificultad para mover y contraer los músculos de los ojos, causando diplopía, hipertrofia y endotropía. Es una endotropía. Es una diplopía. La diplopía era cuando veía doble el paciente, también se lo veía en el caso que hemos visto de la acetilcolina, y la endotropía era, ay no, eso sí no he buscado, doctora. Porque van a buscar la enfermedad. Sí. Van a buscar la enfermedad y la enfermedad en realidad puede tener muchas otras, pero aquí estamos estudiando las vías y está bien. Va a haber hemiplegia izquierda. Está bien, porque va a estar a este nivel mesencefálico. Y vean, ¿qué vamos a tener acá? Doctora, Motor a lo ocular que yo he podido investigar, tercer par craneal. no habría se puede decir, no había, el nervio oculomotor no se vería afectado porque el origen del nervio oculomotor está en el tegmento y es ahí donde está su puntero, el pie del pedúnculo es esa partecita donde se ven que están pasando las fibras y lo que sería el origen del nervio oculomotor estaría ahí, entonces no se vería comprometido a lo que yo he podido investigar, solamente habría una hemiplegia. Si se llegara a ver afectado, también tendría que estar diciendo que se ve afectado todo el pedúnculo derecho y no solamente el pie. Claro, pero es que nosotros, imagínense si solamente una parte, es que es todo el pedúnculo el que se va, pero ahí estamos en el pedúnculo derecho, izquierdo, esto no es para buscar las enfermedades, sino es para ver las vías, pero vean que hay un trato que va hacia el lado opuesto, este tramito. Estos tramitos son cruzados. Entonces sí va a haber una parálisis del motor ocular común, que es el tercer par craneal. Y va a ser contralateral. O sea, el ojo se va a desviar hacia afuera por tracción del recto medial. Esos son músculos voluntarios que mueven el ojo. O sea, imagínate que va a haber como un estrabismo, una desviación del ojo hacia afuera por parálisis del motor ocular, de una de las ramas del motor ocular común, por algo se llama común. ¿Cuántas ramas tiene? Ya que músculos inervan, eso ustedes lo saben por anatomía. Pero ahí quedamos, que va a haber una parálisis del recto medial del ojo derecho, con desviación hacia afuera, o sea, hacia el lado contralateral, por tracción del recto medial. Pero en realidad es lo que necesito que hasta aquí, que sepamos que va a haber una parálisis del tercer par craneal. Y va a haber una hemiplegia contralateral, izquierda, porque el pedúnculo que aquí nos menciona es el derecho. ¿Verdad? Entonces la hemiplegia va a ser del lado contralateral, izquierdo. Y esta hemiplegia, pero va a abarcar siguiendo la vía del córtico espinal. Vean que son lesiones graves, ¿no? Lesiones, aquí nos están describiendo lesiones graves.
Estoy volviendo a lo anterior, chicos, si estamos hablando de hemiplegia. Ahí ya no estaríamos hablando de qué trauma está. Si hablamos del tracto córtico nuclear o córtico vulvar, ya sabemos que hay una parálisis del tercer par craneal, pero si hablamos del córtico espinal, está encima de la decusación del bulbo, entonces es contralateral, la hemiplegia es contralateral. Vean que los pedúnculos son partes importantes, y es importante. Están en la base también de lo que es el cerebro. Vamos, ¿se entiende? Entiendan bien, porque así son los ejercicios para el examen. Nada más tienen que seguir la vía. Ustedes se van a buscar las enfermedades. Y ahí me imagino, a ver, vayan a ver enfermedades que afectan al pedúnculo cerebral, son muchas. En unas habrá diplopía, en otras habrá ambliopías y demás. Pero eso ya son entrarnos a la enfermedad. Bueno, ¿lo han entendido? Vamos a la otra. Lesión de los núcleos vestibulares izquierdos. ¿Qué creen que encontremos? Doctora, inicialmente, sí, vulgarmente diciéndolo, encontraríamos una pérdida del equilibrio, ¿no? Ya que sabemos la función del vestíbulo es el equilibrio. Ya. ¿Qué dicen sus compañeros? Sí, doctora, afectaría lo que es el equilibrio porque se perdería el control de los músculos antigravitatorios. Ya. ¿Qué más podríamos encontrar? Doctora, podría ser que lo que son los núcleos vestibulares tienen mucha relación con el reflejo vestibulo-ocular. Entonces, al haber una alteración de los núcleos, también habría una alteración en la estabilización de los ojos y también al mover la cabeza no haya una regulación del equilibrio, no haya una recepción de la aceleración angular, tampoco de la lineal. Ya, vamos bien. Entonces, una respuesta acorde. Si sabemos que, entonces, si se alterarían habría una lesión de los núcleos vestibulares izquierdos, vamos a tener que va a haber una pérdida de la información de la orientación de la cabeza, de los de rotación. Entonces, normalmente se va a bloquear la transmisión de los potenciales hacia los centros superiores, cerebelo, corteza, cerebral, se bloquean esas vías. Entonces, lo que vamos a tener es el nistagmo, que es el movimiento
de los ojos y son giros hacia la izquierda, esos movimientos oculares. Doctora, ¿puedes repetir esa palabra, por favor? No la escuché. Nistagmo. Gracias. Vamos a tener un mal ajuste de la postura, o sea, una alteración de la postura o del equilibrio, o sea, una pérdida del equilibrio y un reflejos automáticos con aumento de tono. Aumento del tono, porque se han perdido los núcleos vestibulares vulvares y de ahí salen las fibras que, que también tienen relación con lo que es el córtico espinal en lo que es la postura, la rotación de la cabeza. Y va a haber un aumento del tono, o sea, esos son los que se oponen, ¿verdad? Entonces es así. Bueno, está bien lo que han respondido. Y vamos a la última. Una lesión piramidal, una lesión en la pirámide vulvar derecha. Las pirámides están formadas por engrosamientos ¿de qué? Aquí está el bulbo. Son engrosamientos del tracto córtico espinal a nivel vulvar, forman los rodetes, ¿no ves? O sea, aquí hablamos de una afectación del tramo córtico espinal. ¿Qué va a haber? A este nivel está. Los rodetes son por encima de la decusación o las pirámides vulvares. A ver, ¿quién me contesta?
Como va a estar por encima de la decusación, si se afecta, se va a afectar el córtico espinal, va a haber una hemiplegia contralateral. Está por encima. Pero vean los núcleos. La córtico vulvar o córtico nuclear, que también se llama, también va a estar afectada. Si vamos arriba, ¿qué creen que va a haber? Doctora, al estar comprometidos los nervios craneales 9, 10, 11 y 12, ¿va a haber complicaciones en los músculos del cuello? No, porque no vemos, no, ahí no vamos a ver parálisis, nada. Pero van a estar afectados los núcleos. Si es, como se afecta la córtico espinal, va a haber una hemiplegia contralateral porque está encima de la decusación. Contralateral. ¿Pero qué va a pasar con estos? Con la córtico nuclear. ¿Cuál de estos se afectará? Por eso les muestro, miren, sigan desde aquí. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, ¿cómo se llama este par? El 9. El glosofaringio. Ya. El 10, ¿cómo se llama? Vago. Nada que ver, porque eso hoy vamos a ver. El 11. Accesorio o espinal. Ya. Y el 12. Hipogloso. Bien, entonces, ¿qué creen que se va a ver afectado? Por deducción.
Como La también se afecta la vía córtico-nuclear, vean que va a haber trastornos en el habla, trastorno en la masticación, en la deglución. ¿O no? Estos brotes están en relación casi con el pedúnculo, con los pedúnculos cerebrales, pero están casi al mismo nivel. Por eso les he puesto este dibujito para que se orienten. Se los voy a mandar para que lo estudien. Si es más completito. Se guíen. Vean que todo esto está encima de la decusación. Córtico-espinal va a ser una hemiplegia contralateral. Como está por la córtico-nuclear, va a verse afectados núcleos, los núcleos pares craneales que se encargan de lo que es la fonación, la deglución, movimientos de la lengua. Por eso hay un trastorno motor del habla. La lengua es importante para la masticación, ¿o no? Serían los pares craneales, el glosofaringio y el hipogloso. Claro, por el vago tendríamos otras alteraciones, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos periférico. Y fíjense que hasta ahora nada más estamos haciendo recorridos y recuerdos anatómicos, pero la parte fisiológica lo importante es cómo se transmite el plan motor. Una vez elaborado el plan motor global, cómo se descarga por estas fibras. Y todas llegan o a los núcleos, pero en los núcleos también hay las neuronas motoras. ¿Por qué tipo de fibras vendrán? Se transmitirá hacia la neurona motora hasta las neuronas motoras anteriores, ¿no? De la asta anterior de la médula espinal. Ahí van a ir a excitar, porque de aquí se mande pues las órdenes a la parte, hacia el músculo voluntario, músculos esqueléticos. Pero fíjense también dónde terminan en la médula espinal estos haces córtico, o esos haces piramidales. Y ahí hay una distribución, ¿no? Los laterales y los que son mediales. O ventrales. Esos haces ventrales pues intervienen en lo que son la postura, en lo que son ¿y cuáles serán laterales? Terminan en el asta, en la médula espinal, pero en la zona motora, pero lateral. El ejercicio es en realidad de la parte superior, ¿verdad? Involucra a los miembros, el tronco.
A ver, por sus recuerdos de anatomía. Bueno, dorsolaterales son el córtico espinal y el rubro espinal. En los mediales, o sea, que en sus funciones está el tono postural, o sea, el tono postural, el equilibrio. El retículo espinal pontino y vulvar. Uno es el retículo espinal, el vestíbulo espinal. Después ya vamos a ver otro que es el tecto espinal, que viene desde el techo. Esos son los ventromediales y los dorsolaterales vienen hacia el córtico espinal y el rubro espinal. Y esas son las vías que vienen desde la corteza motora primaria, ¿sí? Y transmiten el patrón de movimiento. Cuando llegan a la médula o a los núcleos, pues se va a estimular a la neurona motora para que efectúe su respuesta hacia los músculos y se produzca el movimiento voluntario o automático. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos niveles también hay, que todo movimiento está sobre los reflejos miotáticos que hemos visto. Lo mismo aquí hay reflejos miotáticos, que son los involuntarios. Sobre esos, cuando interviene ya lo que es la corteza motora primaria, ya se elabora un plan motor, pero ese plan motor es voluntario. Aunque estos voluntarios, muchos se hacen automáticos, como el manejar una bicicleta o manejar un auto. No están pensando qué van a hacer, si ya lo hacen los movimientos, o no. Pero al principio piensan, ¿no? Por eso que aprendemos y perfeccionamos los movimientos, hasta que muchos se hacen automáticos, pero siempre media la voluntad de querer hacer, de querer ir en el carro a alguna parte. O sea, ya se elabora desde la motivación que ya hemos visto en el plan motor, la ideación, ¿sí? El recuerdo de los movimientos que se deben de realizar para llegar a lo que queremos hacer, manifestar, y los movimientos, porque son grupos de músculos, grupos musculares los que van a actuar en lo que es el movimiento voluntario. Fíjense hasta aquí. Terminamos con lo que son las vías, ¿sí? Y vamos a entrar la próxima clase y ya terminamos tercer nivel y cuarto nivel. Ya terminamos en una clase. En realidad, la guía se elabora en 2 clases, llevamos 4. ¿En qué están con su docente? Doctora, hoy día no hemos pasado clases y seguimos en cerebro. Bueno, entonces, para la próxima clase, el estudio es personal, porque ya están en cerebelo y les faltarían los cambios basales que está explicado en lo que es el capítulo 57. Entonces, leyendo bien el 57, porque aparte les va a servir, porque la próxima clase ya es la defensa de la guía. Y imagínense cómo es la aplicación. Si no saben la teoría, han visto qué difícil es hacer esto.
Y ahora no digan que la cortico vulvar no la saben. Esos son recuerdos anatómicos, ¿sí? Y así que vayan preparándose. Bueno, ¿alguna duda? Doctora, disculpe, entonces el día martes terminaríamos con lo que es la guía y el día viernes sería la defensa oral. Claro, oral. Ok. Así que prepárense. Lo que pasa es que no están estudiando. No están estudiando. Para preparar la guía tienen que leer, tienen que hacer sus, ahora tienen que hacer un mapa conceptual de la organización funcional del cerebro, los mecanismos que le permiten la coordinación motora, y un mapa conceptual de la organización funcional de los ganglios basales, los mecanismos que les permiten participar en la coordinación del centro motor. Sabiendo todo eso, ya pueden responder a lo que es el tercer nivel y cuarto nivel. Y damos el examen. Ahora, lo que me parece dudoso es, esta guía la elaboró el doctor Arce, la doctora Lorena. Yo no he participado en estas guías. Entonces, todo eso les tiene que estar explicando. Y o no están atendiendo, no están preguntando, no están leyendo, o qué es lo que pasa. Pero estamos perdidos. Y bueno, si no se avanza con el docente, yo no puedo ir a la par del docente. Tendría que ir por detrás. Pero resulta que por ahí el doctor va a terminar el programa y yo me voy a quedar a la mitad. ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, se ha dicho que hasta las 7 de la noche se pasaba clases. En lo que es el campus. Y que todos los que estábamos atrasados debíamos de pasar clases, no había tolerancia. Bueno, no sé qué habrá pasado con el doctor Arce. Bueno, pero ya el lunes yo pienso que ya habrá avanzará los ganglios basales. Me preocupa el grupo 1. Bueno, chicos, dudas, muchas seguramente. O si no hay dudas es porque no han leído y no entienden nada. ¿Sí? Vean que las clases de las prácticas no son como las que hacemos, porque al final tenemos que ahí, a ver, lean un poco, hagan en grupo, pero no aparece nuestro resultado. ¿Sí? Así la próxima clase, sus tareas hechas, sus mapas, súbalas al Moodle. Voy a abrir para que las suban hasta antes de la clase. ¿Ya? Así me van a garantizar que sí la van a hacer, la voy a revisar. ¿Ya? Y después veamos a fin de año cómo podemos hacer, incluir una nota con las tareas o algo así. ¿Sí? Bueno, no los distraigo más. Llamaré lista. Doc, desde la guía 1 podemos subir las guías. No, solamente desde ahora. Ya. Van a perder tiempo subiendo las guías. Desde ahora, cuando haya mapas conceptuales, los van a subir. ¿Ya? Bueno, doctora, gracias. Cuadros, mapas conceptuales, no cuadros sinópticos. Porque como yo también aprendo de ustedes, si ustedes buscan, ponen la palabra y les salen 20,000 enfermedades, están guiando en eso, es mucho más difícil. Es mucho más difícil ir o en los videos.
Los videos son para personas que ya saben. Se pueden dar cuenta que están usando otro nombre o otra cosa así. Y aparte es un sinóptico. Son de 20 minutos. Si ustedes quieren ver videos, vean pues videos que sean de 1 hora, 1 hora y media, que sean clases teóricas, por ejemplo. Hay bonitas. Pero lo que tienen que ver, aparte, es de que se basen en el Gaiton, para que no se confundan. ¿Mm? Pero para ir a ver los videos y entender, tienen que leer primero su libro. Tienen que leer y releer el libro para ir a ver los videos para que les recuerde las partes más importantes, nada más. No al revés. No al revés. Pero bueno, el aprendizaje es personal. Yo no me voy a meter, pero sí conste que, por ejemplo, yo le puedo preguntar qué es la miopía, qué es la diplopía, qué es esto, y ahí sí los voy a arruinar. Y es porque se ha hablado en clases. Diplopía es visión, porque están yendo a ver fisiopatología o directamente a la enfermedad de los pedúnculos cerebrales, y ahí sale. Pero ¿qué parte? Han visto aquí es la vía, ¿qué parte? No va a ser igual. Obviamente que en conjunto, sí, digamos, para que ustedes se den cuenta cómo pueden, pero no es la vía, eso es lo que quiero que entiendan. Es al revés, primero se lee y después se lee y luego se va al otro. No es al revés. ¿Sí? Bueno, llamo lista y terminamos. Ay, no tengo una lapicera. Bien, a ver, el grupo 4. Bejarano. Walter Brades. María Eugenia Blanco. Presente, doctora. Nicole Cari. Presente, doctora. Catherine Chocala. María Celeste. Presente, doctora. Dayana Fernández. Presente, doctora. Eliezer Hilarión. Presente, doc. Leonardo. Presente, doctora. Ya he puesto falta. Fabiana Ibáñez. Presente, doctora. Reina Laime. Presente, doctora. Inés López. Presente, doctora. Yo Mamani. Presente, doctora. Jennifer Márquez. Presente, doctora. Patricio. Presente, doctora. Cristian Navia. María René. Nina.